Ahí estamos. Bueno, vamos a empezar. Van a ver que parece caprichoso hoy, pero prácticamente toda la actividad, tal vez un poco más corta, pero toda la actividad de estas tres que vienen son para un par craneal o varios grupos de pares craneales. ¿Por qué es esto? Porque tanto el quinto como el séptimo, como el noveno y el décimo son lo que conocemos como pares craneales de origen branquial. Es al revés esto, hay que avanzar en el desarrollo, fíjense cómo para tener una idea más o menos general. Cada arco branquial tiene un nervio específico. Arco branquial o arco faringio, también los libros nuevos lo llaman como arco faringio para no cambiar la terminología porque el espacio que queda entre cada arco branquial se llama bolsa faringea. Entonces, como para llamar todo arco branquial, arco faringio y arco faringio, bolsa faringea, es una cuestión solamente de terminología. Históricamente van a ver arco branquial o arco faringio, es lo mismo. En el desarrollo, cuando se está desarrollando la región cefálica, lo que sería el esqueleto de la cara, la futura cara del embrión, se desarrollan estructuras que son 5, 6, que se denominan con el número arábigo desde craneal a caudal, en donde el quinto arco tiene un desarrollo prácticamente nulo, no se desarrolla. ¿Por qué no existe? Porque existe el quinto arco en otras especies de vertebrados. Pero fíjense que cada arco branquial tiene un nervio específico y en cada arco branquial se reúnen todas las características somáticas. Cada arco branquial tiene los tres hojas germinativas, tiene endodermo, mesodermo y ectodermo, tiene su nervio y tiene su arteria, como si fuera un modelo reducido de somático que tiene todos los componentes. Entonces, al tener todos los componentes, el nervio que lo inerve va a ser un nervio complejo. Todo el nervio va a tener, fíjense, motora general, sensitiva especial y vía vegetativa. Tiene todo. Entonces, cada uno de los nervios que ustedes vean en el primer arco, el trigémino, ya vamos a empezar un poco contradictorio porque van a ver que el trigémino no tiene, a priori, no tiene ningún componente vegetativo, a priori. Digo, como para, después van a ver que no es tan así. Pero cada arco branquial tiene un nervio. El primer arco es el trigémino, el que vamos a ver ahora. El segundo arco, el facial. El tercer arco, el glosofaringio. El cuarto arco, el laringio superior. El quinto arco, el laringio inferior. Tercero, cuarto y sexto arco, forman un conglomerado común que vamos a ver que se estudian juntos, porque el glosofaringio y el neumogástrico son principalmente componentes viscerales y tienen un componente motor que le faltan, esos tres, el glosofaringio y el neumogástrico, que es el espinal. Si ustedes leen el espinal, también se lo llama nervio accesorio. ¿Por qué accesorio? Porque es el accesorio del 9 y del 10, es el componente motor accesorio del noveno y el décimo par. Eso como para tener un panorama de cómo se generan, para entender por qué es la distribución y van a ver que a diferencia de lo que pasó con con el cuarto par, por ejemplo, que tiene su núcleo, es casi un nervio raquídeo común y corriente, tiene su núcleo, sale y llega a un músculo determinado y medio que se acabó el cuarto par, estos son muy complejos, son muchas anastomosis, tienen muchas funciones, se prestan las fibras, van a ver muchas de las
de los temas que vamos a trabajar hoy, lo vamos a recuperar, lo vamos a retomar en las próximas actividades, porque van a ver que mucho de lo que digamos en el facial se van a tocar con cosas que vamos a decir hoy del trigémino. Y además tienen su ganglio visceral, que como siempre tienen aferencias simpáticas, parasimpáticas y somáticas, que son los que venimos repitiendo desde el principio para que les quede, para que no se lo olviden. Este es un esquema de cómo se forma, miren, este es un arco, es lo que sería la región cefálica del embrión, donde están formándose en el piso de la región cefálica, se diferencian estructuras que empiezan a ser los arcos branquiales. Y cada uno de estos arcos branquiales tiene una estructura nerviosa particular. El trigémino es todo lo que es de la parte craneal, de la parte del primer arco hacia adelante, todo lo que es la inervación de gran parte de la cabeza y de la cara. Tiene un núcleo muy grande y ven que todo esto tienen las estructuras que lo van a inervar por adelante y por detrás, porque por eso van a leer por ahí en embriología que algunas ramas están por adelante del arco, se llaman pretremáticas, y otras ramas que están por detrás del arco, serían las ramas postremáticas, que en este caso sería el nervio mandibular. El segundo arco, el facial, el tercer arco, el glosofaringio, el cuarto arco, el laringio superior, y el sexto arco, el laringio inferior. Acuérdense que el quinto arco no está, no existe. Y además, estos sepan que están ampliamente anastomosados. El quinto se anastomosa con el séptimo, se anastomosa con el noveno, de una manera bastante permanente. Perdón, Ahora, sí. ¿post-tremático a qué se refería? Que es por detrás y por delante del arco. ¿Ves? Este es el arco branquial. Esperen, que esto que está acá es el arco. Este es el arco. Hay un nervio que pasa por adelante del arco y otro nervio que pasa por detrás del arco. Y en el arco hay un nervio que pasa por adelante y por detrás. El que se pasa por adelante del arco se llama ramo pretremático. Trema es el arco. Y el nervio que pasa por detrás del arco branquial se llama posttremático. Pre y post es adelante y atrás porque es cefálico caudal. Sí, Se ve en una, como si fuera imaginariamente en un plano horizontal. Entonces le dice adelante y atrás, y no arriba y abajo. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí, gracias. Esto en sí mismo, esto que estamos hablando son datos como si fueran, no sé si complementarios, pero son datos como que suman a la comprensión final de la anatomía, porque si ustedes van al libro, esto sería lo que nosotros siempre les decimos, la lectura previa de la embriología le genera un estado de conocimiento que hace que lo que vean después de anatomía descriptiva, que vamos a ver ahora que es bastante complejo, no se resuma solamente a la memoria, sino que ustedes tengan de dónde agarrarse para decir, bueno, este nervio va por acá, por eso, por tal cosa, porque tienen una razón embriológica o evolutiva para entenderlo, para que no sea simplemente memorístico. Los orígenes reales del trigémino, ya lo hemos visto varias veces, ahí tienen todo lo que es lo grandote que está. Acuérdense, si la porción del trigémino es sensitiva, va a estar en la columna lateral del tronco del encéfalo, ese enorme núcleo sensitivo que arranca en el mesencéfalo y prácticamente termina en la médula. Hay fibras, núcleo sensitivo en todo el tronco del encéfalo del trigémino. Eso habla no solamente de la importancia de la información que recibe el núcleo del trigémino, y a nivel de
la protuberancia está también acompañado un núcleo motor que es bastante más modesto, es más chiquito. A primera vista no tiene componente vegetativo el trigémino porque está prestado con el que viene al lado, que es el facial. Mucho van a ver de sus fibras que terminan siendo vegetativas, el trigémino le presta la vaina, pero la fibra que va adentro viene en general del séptimo par. Y como les dije, queda por dilucidar todavía si este núcleo chiquitito, que es el núcleo pupilar, que está pegado al tercero, no es un desprendimiento del trigémino como un componente visceral del trigémino. Podría ser, no, no hay datos todavía, no es concluyente eso. Bueno, el origen aparente del trigémino ya lo vimos varias veces, está ahí en la cara lateral de la protuberancia. ¿Se acuerdan que más o menos marcaba el límite entre lo que es protuberancia y pedúnculo cerebeloso medio, más o menos, y que tiene una raíz grandota que es la sensitiva y una raíz chiquitita, finita, que es la raíz motora? Entonces, ni bien sale, ni bien emerge, esto realmente está entrando, lo que está saliendo de la raíz motora, lo que está ingresando al tronco del encéfalo es la raíz sensitiva. Si uno se pone a pensar en términos de cómo circula la información, la vía sensitiva, ingresa. Pero, ¿qué es lo que pasa antes? Fíjense, a la altura del peñasco está el ganglio, un ganglio sensitivo del trigémino. Este ganglio del trigémino, que está apoyado en la punta del peñasco, ahí en el hueso temporal, en el endocráneo, es el equivalente al ganglio raquídeo que está en las raíces posteriores de la médula. Tiene la misma función. Es un ganglio sensitivo que concentra toda la información que trae las tres ramas sensitivas del trigémino, y antes de entrar al tronco del encéfalo, hace escala ahí. Dentro del ganglio del trigémino es donde está la primer neurona de la vía trigeminal. Es igual que el ganglio raquídeo, es el equivalente, es el homólogo. Lo que está pasando es que, bueno, que en este caso está en la base, está en el endocráneo. Está apoyado en la punta, fíjense, si ustedes repasen el hueso temporal y van a ver que en la punta del peñasco hay una depresión que es la formada por el ganglio del trigémino. Acá no lo vamos a tocar, y lo vamos a tocar también tangencialmente cuando veamos meninges, pero tiene una cubierta, ¿en qué les digo que forma parte del nervio, de lo que sería el ganglio raquídeo? Porque de la manera que tiene envuelta las meninges, tiene una envoltura meningia propia, el ganglio del trigémino, que evolutivamente representa una estructura exocraneana. Para que lo entiendan, en otros vertebrados está más en la línea lateral, el trigémino no está todo cubierto por hueso. ¿Por qué? Porque es el ganglio, es el equivalente a lo que sería el ganglio raquídeo posterior. Bien. Entonces, al ganglio del trigémino después emergen, esto en realidad es al revés, porque la información entra, pero como para tener un poco más de sentido común, vamos a ir haciendo de central a periférico. Del ganglio del trigémino salen las tres ramas principales que tiene el trigémino, pues se llama tres ramas, una que se va para arriba, que es el nervio oftálmico, otra que se va para adelante, que es el nervio maxilar, y otra que se viene para abajo, que es el nervio mandibular. Van a ver que algunos libros de texto le llaman maxilar superior y maxilar inferior a estos ramos. Desde el punto de vista del origen embriológico, es preferible llamarle maxilar y mandibular,
de manera equivalente a cómo se denominan los huesos. De estos 3 nervios, los 3 tienen componente sensitivo, tanto el oftálmico como el maxilar como el mandibular, los 3 traen información sensitiva de diversos lugares, pero se le agrega al nervio mandibular la rama motora que era la rama del núcleo motor del trigémino, que va a ir a inervar los músculos masticadores. Todos los músculos que eleven la mandíbula van a estar inervados por ramos del nervio mandibular. Fíjense, vamos a empezar a describir someramente uno por uno los ramos de los 3. El oftálmico. Vieron que yo les dije que el oftálmico entra a la órbita junto con el tercero, el cuarto y el sexto. Cuando yo le dije tercero, cuarto, parte del quinto y sexto, parte del quinto es la raíz oftálmica del trigémino. Y ni bien entra a la órbita, se divide en otras 3 ramas, que es uno que se viene para adelante, que es el nervio frontal, que sale por los agujeros supraciliares y va a traer la inervación sensitiva de la región supraciliar. Una rama, que es la rama lagrimal, que la rama lagrimal tiene 2 componentes, y acá empezamos a hacerlo un poco más complejo. La rama lagrimal, además de llevar sensibilidad a la cara externa de la órbita, también llega, acá está la glándula homónima, la glándula lagrimal, y la inerva la glándula lagrimal. Pero los filetes de esos nervios lagrimales no son del quinto par, sino que son del séptimo par. El facial, ahora vamos a ver de qué manera, va recorriendo, va tomando prestada la fibra del trigémino y llega a inervar a la glándula lagrimal. Y la rama nasal, que la rama nasal también es sensitiva, viene a la cara externa de las fosas nasales, al techo, y la cara externa al piso de la órbita y a la cara externa de las fosas nasales, pero acuérdense que esta ramita nasal del nervio nasal es el que va a entrar a hacer anastomosis con el ganglio ciliar. ¿Se acuerdan cuando vimos, si no repasen la actividad, cuando vimos tercer par, la vía óptica, cuando vimos vía óptica refleja, el ganglio ciliar o ganglio oftálmico era el que iba a llevar la inervación a la pupila. Bueno, también tenía un componente somático sensitivo que era una rama del nervio nasal. Esa rama del nervio nasal entra al ganglio ciliar, sale como nervio ciliar largo, y va a darle la inervación sensitiva a la conjuntiva. O sea, cuando ustedes se tocan el ojo y les duele, o la córnea, o duele tanto el ojo, o es tan sensible el ojo, la sensibilidad la está trayendo los nervios ciliares largos que pasaron por el ganglio ciliar y entran por el ramo nasal. Fíjense cómo esto lleva un poco más de tiempo, porque ya no estamos en un nervio somático común, sino que estamos en un nervio branquial mucho más complejo. Bien, sería el ramo oftálmico. El ramo maxilar también es sensitivo, entra a la órbita por el agujero redondo mayor. ¿Acuerdan? El agujero redondo mayor, el que está ahí en el esfenoides, es el único de los agujeros que sale hacia adelante, porque tanto el redondo menor como oval se van para abajo, y entra a lo que sería el piso discurre entre el piso de la órbita y el techo de las fosas nasales. El nervio maxilar se distribuye esencialmente por el agujero infraorbitario, después aparece como nervio infraorbitario, y va a traer la sensibilidad de la zona de la mejilla.
pero a su vez los nervios las ramas del nervio maxilar descienden y entran en cada uno de los alvéolos dentarios para ir a inervar toda la dentadura del maxilar. Cada uno de los nervios de la sensibilidad dentaria de todo el maxilar están llegando están llevando la información a través del nervio maxilar. Dos cuestiones acá que hay que tener presente. Hay un ganglio también que se llama el ganglio efenopalatino. Este ganglio que está acá es el ganglio efenopalatino, que es el equivalente al ganglio ciliar que vimos acá en la órbita, y hay otro ganglio que está acá que se llama ganglio óptico, que lo vamos a ver en un ratito. Sepan que estos ganglios son ganglios viscerales que hacen anastomosis, otras ramas que traen parasimpáticas, que en este caso la información parasimpática la tiene el facial, la información simpática e inervación somática que está dada o sensitiva, que está dada por el trigémino. Bien. Esto después lo vamos a retomar, lo dejo acá, después lo vamos a retomar porque me interesa especialmente hacer mención en cuáles son los aportes que tiene el ganglio efenopalatino al ganglio, al nervio, al trigémino. La otra, ya vamos a volver, y la otra rama es la rama del ramo mandibular. Este ramo mandibular se divide en dos ramos, un nervio sensitivo, que es principalmente el nervio lingual, que el nervio lingual viene a traer la sensibilidad de lo que es el maxilar, la región que está por debajo de la lengua, y en la región va a ir a inervar también parte de las glándulas salivales. Otra vez, el nervio trigémino no tiene componente visceral propio, sino que el componente visceral es prestado, y en general es prestado por los otros nervios que son parasimpáticos, que es o el facial o el glosofaringio, que es el noveno par. Ya vamos a volver sobre eso. Y la otra rama que tiene el trigémino, el mandibular, tiene otro nervio que es mixto. Este nervio que es el dentario inferior, que es este nervio, que es este que está acá, el nervio alveolar o dentario inferior, este que está cortado acá, que es el nervio que continúa con lo que está ahí. Yo le pedí que lo continúe ahí. Ahí está. En la otra rama hay también un componente sensitivo, que es el nervio dentario inferior o nervio alveolar, que es el homónimo, el equivalente a lo que habíamos visto acá arriba en el ramo mandibular. Lo que pasa es que estas fibras lo que van a traer la sensibilidad alveolar de toda la dentición, toda la dentadura y los alvéolos dentarios de la mandíbula. Entonces, la sensibilidad dentaria del maxilar viene por el nervio maxilar, y la sensibilidad dentaria del mandibular viene por el nervio dentario, que es rama del nervio mandibular. Y después, la más posterior, que es lo que se llama el nervio, la rama masticadora, la rama motora del trigémino, que ya lo vamos a ver en otra imagen, que es la que se distribuye por todos los nervios que descienden en la mandíbula. Fíjense qué pasa con parte del nervio, también como el nervio maxilar daba ramas. Esto es lo que habíamos visto hace un rato, era, digamos, de la vista lateral. Si uno ve esto de la vista medial, o sea, viendo
las fosas nasales, el nervio maxilar va a dar un ramo, que son los ramos etmoidales, y los ramos fenopalatinos, que entran en la cara interna, lo que sería interna de las fosas nasales, y se distribuyen todos los ramos, ven, por los cornetes, ramos cornetes, ramos de los meatos, e inclusive aparecen en la región palatina, en el canal, en el agujero palatino posterior. Vieron que cuando ustedes ven el paladar duro, en la base del paladar duro hay orificios. Bueno, por esos orificios, que son los conductos palatinos medios y laterales, aparecen, son los ramos de los nervios palatinos, que son a su vez ramas del nervio maxilar, que van a ir a inervar no solamente desde el punto de vista sensitivo, no solamente las fosas nasales, sino también el paladar, toda la región del paladar, ¿eh? En este caso paladar duro y paladar blando. En el resumen, esta es otra manera de ver cómo se distribuye. Me voy a centralizar en el 4, que es el nervio mandibular, porque el otro más o menos ya lo vi. El 4. Fíjense los ramos que da el 4. Da por un lado nervios sensitivos y sensoriales, que es el nervio lingual. El nervio lingual en sí mismo trae la sensibilidad termoalgésica de la lengua, pero a su vez al nervio lingual se le pegan otras fibras que en un ratito la vamos a ver. Listo, lo dejamos por ahí. Nervio alveolar inferior. Nervio alveolar inferior. Ese es el nervio que principalmente da la inervación sensitiva a todo lo que es la dentadura de la mandíbula. Y hacia atrás todos los ramos motores, que van a ir a inervar todos los músculos que descienden la mandíbula. Los pterigoideos, el macetero, los ramos anteriores, el vientre anterior del digástrico, el temporal, todos esos son los ramos de musculares que dependen del nervio mandibular, que salían de ese nervio, de ese núcleo motor que vimos hace un rato en la protuberancia. Volvamos un poco a los ganglios ahora. Fíjense, y acá les voy a ir compartiendo alguna información que la voy a nombrar y la vamos a retomar en la próxima actividad cuando veamos séptimo par. El séptimo par, que es el facial, que es el par craneal más complejo de todos, porque tiene un montón de componentes viscerales, sensitivos y motores, es el nervio del segundo arco branquial. Y el facial hace un recorrido a través del hueso temporal, un recorrido intrapetroso, que ya lo vamos a ver el miércoles con un poco de detalle. No importa por ahora eso. ¿Qué importa del facial? Que el facial tiene un nervio que se llama, esto que está acá arriba, el nervio petroso superficial. Los nervios petrosos superficiales. Si tomamos este esquema, ahora vamos a ver, porque prefiero verlo en este esquema que en el dibujo anatómico. Fíjense, para que se ubiquen, acá les dejo con tiempo para que esto está sacado del libro de Gray, para que vean las referencias. Primero, todo esto que está acá es parte del nervio facial. Y esto que está acá abajo es el glosofaringio, es el noveno par. Ese es el noveno par.
Y todo esto que está acá es el séptimo par. ¿Sí? Perfecto. Fíjense, esto que viene acá arriba, el 26, ven que dice acá, el 26 es el nervio maxilar. Y esto que está acá arriba, el 25, es la rama del nervio oftálmico del trigémino. Y esto que está acá, me interesa que vean, es la glándula lagrimal. Fíjense cómo, si ustedes ven quién inerva a la glándula lagrimal, es el ramo lagrimal del oftálmico. Ustedes miran la pieza, o miran el preparado, o estudian, hacen la disección, o lo que sea, y ven que a la glándula lagrimal le está llegando el nervio lagrimal del trigémino. Pero fíjense qué pasa con esto. En realidad se prestan las fibras y eso es lo que yo le decía, la complejidad de la anastomosis entre estos pares craneales que son branquiales, se anastomosan todo el tiempo. Hay un nervio que sale del facial, que se llama el petroso superficial mayor. El petroso superficial mayor, que después que pasa por el agujero ovidiano, se transforma en nervio ovidiano. ¿Por qué se transforma en nervio ovidiano? Porque le está llegando información simpática. Miren lo que les pasa acá. El petroso superficial mayor, bueno, acá está cambiado los nombres, pero el petroso superficial mayor entra al ganglio fenopalatino, y recibe a su vez fibras del plexo simpático. Cuando recibe fibras del plexo simpático se transforma en nervio vidiano. Todo esto es del facial, no es del trigémino. Estas fibras salen y hacen escala acá, ven que es en el 21, que es el ganglio efenopalatino, Las fibras que salen del ganglio efenopalatino pasan, le piden prestado un poquito al nervio mandibular, se mete en otro ramito del nervio mandibular que se llama el nervio cigomático temporal, entran al nervio lagrimal y llegan hasta la glándula lagrimal. Entonces, la glándula lagrimal, por más que el nervio morfológicamente o macroscópicamente lo que le esté llegando sea la glándula, un nervio, la rama lagrimal del oftálmico, en realidad sus fibras hicieron todo ese recorrido, salieron del facial, hicieron escala en el ganglio efenopalatino, pidieron prestada las ramas del maxilar superior y entraron a través del cigomático temporal, entraron a la glándula lagrimal. Esto para que tengan una idea de cómo es la complejidad de las anastomosis entre estos pares craneales. Perdón, entonces esas fibras que vienen del facial y van a la glándula lagrimal, ¿siguen siendo sensitivas o tenían algo de simpático dismotor? Motoras. Eso es lo que le da esas fibras que vienen del facial y terminan en la glándula lagrimal, son fibras visceromotoras. O sea, lo que le da es la secreción, inducen la secreción de lágrimas de la glándula lagrimal. Le da, sería la inervación motora a la glándula. Lo que pasa es una inervación motora vegetativa, no es una somática. Uno no controla la Claro, el músculo liso de la glándula, sí. Claro, y además estimula la producción de glándulas por las células de los vecinos. Pero para que tengan una idea, cuando uno dice, bueno, el trigémino no tiene un componente visceral propio. Sí, no tiene componente visceral propio porque se lo aporta el componente visceral. En este caso, se lo aporta el facial. Otro ejemplo. El facial
esto que está acá, esto que viene acá, esto que viene acá, eso es la glándula, ven ahí dice, la glándula, esto es la 11, es la parótida. Es la glándula parótida. Si ustedes estudian, por eso esto no lo nombré, dentro de los ramos del ramo mandibular, hay otra rama que se va para atrás, que es la 12, que se llama nervio auriculotemporal, que si ustedes van para atrás, es esta rama que se viene para atrás. Yo no la nombré a propósito, la rama auriculotemporal de la rama mandibular. ¿Qué pasa con este aurículo temporal? Es la que va a darle la inervación motora a la glándula parótida, a la que lo mismo que pasa con la lagrimal, pero la parótida. Pero fíjense que sus ramos no vienen del facial ni del trigémino, sino que vienen del glosofaringio. Del glosofaringio hace este nervio que se llama petroso superficial menor, hace escala en este otro ganglio, que es el ganglio óptico, se llama ganglio óptico, que está por detrás de la rama montante del maxilar, y de la salida del ganglio óptico salen las fibras parasimpáticas del glosofaringio, se meten dentro de las ramas auriculotemporales del trigémino y entran a la parótida a inervarla desde el punto de vista motor. O sea, la secreción de la parótida, si bien otra vez uno mira y es el nervio auriculotemporal, las fibras que están adentro son fibras del glosofaringio. Y acá abajo, estas son las glándulas sublinguales y submaxilares. Este nervio que viene acá es el nervio lingual, es la rama del nervio lingual que habíamos visto en el mandibular, pero fíjense qué pasa. También son fibras que están viniendo del facial que van a ir a inervar desde el punto de vista visceromotor a la glándula submaxilar y hacen escala en un ganglio que está acá abajo, que es el ganglio submaxilar. Si volvemos para atrás, es un ganglito que está acá abajo, ¿no? Un ganglio visceral vegetativo que está acá abajo. Esto es a modo de introducción. Esto es como a medida de que uno va completando la información, la va entendiendo. La mejor manera de despejar esto es pararse en estos esquemas y decir, bueno, ¿qué ramas son puras del trigémino, del oftálmico? Este, y da la sensibilidad a la región por donde entra y trae la sensibilidad de determinada zona de la cara. Lo mismo el maxilar, cuál es solamente la inervación pura que trae. Y lo mismo el nervio mandibular. Me olvidé decirle que el nervio mandibular sale por la base de cráneo, por el agujero oval. Hendidura efemoral oftálmico, redondo mayor el maxilar, agujero oval el mandibular. Ahora ven que volviendo a la base de cráneo es mucho más fácil acordarse, imagínense estudiar la base de cráneo y acordarse de memoria qué cacho pasaba por cada agujerito del cráneo. Bueno, ahora lo estamos recuperando esa información y uno ya se puede acordar qué pasaba por la hendidura efenoidal, por el redondo mayor, etcétera, etcétera. Bueno, y después ¿Podría volver a mostrar el ganglio esfenopalatino? ¿Dónde está? Acá, en este caso, acá. Ese es el ganglio esfenopalatino. No se ve lo que marcó, como que demora siempre y hay que marcarlo de rojo para que nosotros veamos dónde se para. Ahí lo estoy pintando. Ahí está, ahora sí. Genial, gracias. Todo. Es el ganglio esfenopalatino. Acá no está marcado, pero por acá atrás está el ganglio óptico. Acá por acá estaría el ganglio óptico. Y el ganglio submaxilar está acá. Y acá no está marcado, pero por acá al costadito, ahí estaría el ganglio ciliar.
Entonces, cuando ustedes van a estudiar el nervio mandibular, solamente dicen, bueno, ¿cuáles son los ramos sensitivos puros? ¿Cuál es la zona de sensibilidad pura que tiene el ramo mandibular? Bueno, a través del lingual en la base, en lo que sería la sensibilidad termoalgésica de la lengua, a través del dentario inferior u alveolar inferior para toda la dentadura de la mandíbula, y los ramos motores, que es todos los ramos masticadores que van a los músculos que elevan la mandíbula. Después hay un grupo de nervios que sería el parte el lagrimal, el nasal, los ramos del maxilar, el aurículo temporal del mandibular, son todos ramos que usan fibras de otros nervios para ir a hacer funciones viscerales. Todo lo que sepan las funciones viscerales del trigémino, todas son prestadas, o del séptimo o del noveno. Volvemos y simplificamos para que se acuerden. La vía sensitiva del trigémino también, además de tener información sensitiva, lleva información propioceptiva, y las segundas neuronas están en el en el enorme núcleo que tiene el trigémino en el tronco del encéfalo. De ahí cruzan y forman del otro lado el lemnisco trigeminal, que va a subir y va a ir a buscar el tálamo, los núcleos ventrolaterales del tálamo, y de ahí van a la corteza sensitiva, hacen el camino de cualquier vía sensitiva que para ustedes ahora tan cancheros y cancheras no van a tener problemas. Desde el punto de vista, ahí tienen un esquema de cómo sería la distribución de los dermatomas trigeminales. Fíjense, ramo oftálmico, maxilar y mandibular. Esto es muy importante para entender, porque a veces el trigémino duele, genera dolor o sensación de dolor, y uno puede saber, según el dermatoma, qué parte del trigémino puede estar más afectada. Bien, no digo que tengan, les dejo las preguntas así avanzamos en los minutos que nos quedan para hacer alguna que otra, alguna intercambio de preguntas, etcétera. Pero básicamente es, ¿cuál es la segunda neurona de la vía trigeminal sensitiva? ¿Por dónde sale del cráneo el nervio mandibular? ¿Cuál es la función del nervio lingual? Aquí hay bastante. Claramente estas preguntas guían el estudio, ¿no? Y una paciente consulta por neuralgia del trigémino. ¿Dónde sentirá dolor? Bueno, sentirá dónde siente el dolor. Eso es. En la neuralgia es eso, un dolor referido en la región del trigémino. ¿Dónde siente dolor? Si ustedes leen el Schnell, que hay una parte donde habla de neuralgia del trigémino, se refiere mucho a la inervación, a la distribución sensitiva del nervio. Bien, esperen que dejo de compartir. Y volvemos, dejo de compartir. Acá también dejo de grabar, así esto no queda en la grabación.